de las gentes hasta que los tiempos de las gentes sean cumplidos. Entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de gentes por la confusión del sonido de la mar y de las ondas, secándose los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con potestad y majestad grande. Y cuando estas cosas comenzaren a hacerse, mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Y díjoles una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndola, de vosotros mismos entendéis que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando viereis hacerse estas cosas, entended que está cerca el reino de Dios. Quiero leer ahora el verso 36, o 34 o 36. Mirad por vosotros que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Romanos 11, versos 25 al 29, dicen: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Y este es mi pacto con ellos cuando quitare sus pecados. Así que cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, mas cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres, porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. Para terminar, Apocalipsis 11, los primeros 2 versos, y dicen así: y me fue dada una caña semejante a una vara, y se me dijo: levántate y mira el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, y echa fuera el patio que está fuera del templo, y no lo miras, porque es dado a los gentiles, y hollarán la ciudad santa 42 meses. El Señor bendiga su palabra. Inclinemos ahora nuestras cabezas para orar. Padre nuestro, hemos leído tu palabra en esta hora, y te damos gracias cuando vemos profecía cumplida delante de nuestros ojos. Te damos gracias por eso. Y en esta mañana míranos cuando, como tu pueblo, pensamos ahora introducir nuestra mano en la tinaja, cuando en esta hora pensamos, Señor, invertir para sacar el aceite. Padre, te rogamos que en esta hora, en tu providencia y en tu amor, tu mano sea con nosotros para que la botija y la tinaja muestren esta mañana que no han menguado en nada, y que sacamos aceite, sacamos harina, y tú nos alimentes con este pan y con este espíritu tuyo. Concede que cada hermano y hermana aquí reunido y los que oirán este mensaje a través de la cinta reciban de ti ahora nueva luz y también nueva responsabilidad para tomar las decisiones, para obedecer y para hacer lo que conviene ahora mismo. Padre, concede que tu providencia sea así, y con nosotros esta mañana
bendice a tu pueblo y enséñanos tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Quiero hablarles ahora en esta mañana un poquito sobre el viaje y ver las coincidencias aparentes, providencias del Señor en este viaje, y a la vez darnos cuenta de los propósitos de Dios para este tiempo en el cual estamos viviendo. Cada vez creo que nos damos cuenta más y más de cómo Dios está dirigiendo a la novia en sus distintos aspectos. Ya son muchas las veces que hemos confesado cómo Dios ha estado dirigiéndonos en la enseñanza de su palabra a su tiempo. Aquel mensaje del profeta, alimento espiritual a su tiempo, en sazón, ha sido una verdad para nosotros. Pero nos estamos dando cuenta que también allá el Señor, lidiando con su pueblo, ha estado también enseñando a aquel pueblo de la cual nosotros aprendimos, y ha estado llevando a la novia en todo este tiempo por pasos y designios que son suyos, perfectamente dirigidos en su providencia, para irnos llevando hacia el punto donde va culminando ya nuestra carrera. Porque sin duda, hermanos, estamos muy cerca. Con lo que ha acontecido y lo que vamos a referir, difícilmente podemos ya contar mucho tiempo. Amén. Así que voy a relatarles algunas cosas de mi viaje y terminar con los acontecimientos actuales y las cosas que hemos sabido, esperando que el Señor use nuestras palabras para edificarnos y bendecirnos en esta hora. Quiero decirles que mi viaje fue un viaje con toda bendición del Señor, su cuidado. El mismo día que salí de aquí, llegué hasta Houston. Después de Nueva Orleans llegué a Houston. Llamé allí al hermano Green y él me puso en contacto con un hermano quien me hospedó en la noche del viernes allá en Houston. Houston fue la ciudad a donde la nube apareció 17 años después de haber aparecido sobre el río. El profeta habló mucho de esa ciudad porque fue una de las ciudades que rechazó su mensaje, y ahora es una ciudad, según sus propias palabras, sucia, descuidada, y no obstante que tiene una de las maravillas del mundo, que la llaman la octava maravilla. Es un estadio deportivo completamente cubierto con aire acondicionado, y usted sabe, toda una cosa tremendamente grande, que no obstante que está cubierta, tiene grama. Es una maravilla, según los que lo han visto. Sin embargo, es una ciudad a donde Dios se dignó bajar con la nube, y ese pueblo rechazó al Señor. Ahora está como abandonándose, no obstante que es una ciudad de importancia grande en los programas espaciales y todas esas cosas. El otro día por la mañana, sábado, como a las 6, salí para Tucson, y en las horas tempranas, por ahí como a las 9 de la mañana, estaba esperándome en el aeropuerto el hermano Green, siempre sonriente y como ustedes le conocieron. Nos llevó a casa y ahí estuvimos esa primera semana con él en la iglesia, hablándole especialmente a los hermanos latinos, que hay unas familias allí. Y una noche en especial nos reunimos en la casa del hermano Green, y hay un grupo grande de los hermanos latinos que nunca habían oído el mensaje en su propio idioma. Nos pudimos estar juntos gozándonos una noche completa con ellos. El Señor permitió que con el hermano Green ahí nadie se escapa de los que tienen interés en las cosas del Señor. El que llega allá y quiere saber alguna de las cosas que sucedió con el profeta y los lugares, pues ahí está él subiendo cerro como una
digamos, una cabrita subiendo los cerros allá, y en la providencia del Señor pues permitió que yo pudiera ir con él, y tuvimos 3 horas subiendo esos lugares rocosos a donde el profeta estuvo. Son lugares de más de 5,000 pies de altura, subiendo ahí esos cerros. Nos tomó 3 horas ir y volver, como de las 9 a 10 de la mañana hasta las 12 a 1 de la tarde. Cuando regresamos pudimos ver, porque el hermano Green es un hombre muy inteligente y tiene una capacidad mental tremenda. Creo que por eso el Señor le unió al profeta en los últimos años. La capacidad de él a través de oír al profeta y la manera como el Señor lo acercó al profeta en los últimos años permitió que él pudiera entender mucho de la fraseología o la manera como el profeta habló. Y al oírle a él hablar en las cintas y referir personalmente a dónde estuvo, aquí, por allá, tuvo la capacidad para dar con 3 de las partes más importantes. Él fue el que dio con el lugar donde estaba escrita la palabra águila en la roca, y él fue el primero que la vio y tomó fotografías y todo. Así que allá fuimos y pudimos estar en el lugar donde vimos con nuestros propios ojos la palabra águila escrita. Tomamos fotografía de ello, y lamentablemente mucha gente que ha ido allí, y él dice que él lamentó no por egoísmo, si mal no interpretamos sus palabras, que lamentó pues que haya gente que él tuvo que decirle, porque no se puede callar, mira, allá el lugar, y todo el mundo fue allá. Pero ya muchos de los que han ido con cincel han cincelado pedazos de la roca, y usted ve ahí cómo ha estado cortado. No han cincelado cerca de la palabra, pero se ve que las manos la han pasado, y es una grabación, está grabada en la piedra en blanco la palabra águila en inglés. Sin embargo, se ve que la mano la han pasado y ya la cámara no la capta. Usted lo ve con los ojos claros, pero con la cámara es muy difícil ya verlo, porque como es rocoso y no sobresalta tanto el blanco. Además, la hora en que yo la tomé, todavía el sol, es decir, el sol estaba completamente vertical y no daba el sol sobre la roca. Quizás si en la tarde hubiera podido tomar alguna foto que le diera directamente el sol, pero con la cámara se ve muy poco, mucho menos que como ustedes la han visto en aquellas fotografías anteriores. Sin embargo, el Señor nos permitió ver y estar en la presencia del lugar donde el Señor había estado con el profeta. Es una enorme roca en forma triangular, y en la parte superior de la roca atrás hay una cruz en blanco, y es una roca, una masa de roca grande. Parece que en un tiempo esa roca se hubo partido en 2, y una parte bajó, y entonces esa parte de la roca viene siendo el centro de la roca. Yo tomé algunas fotografías, y con calma durante la semana, una vez que pase la reunión de pastores, vamos a verla, y se puede ver cómo es una pirámide cortada por la mitad, separada, queda un lugar por donde pasar, y al frente así está la palabra águila en inglés, en español. De allí regresamos por la misma vía hacia otra parte del monte, y pudimos ver a dónde se le apareció la paloma blanca en ese desierto rocoso al profeta. Pudimos ver y contemplar el lugar según nos pudo enseñar el hermano Green, y de allí subimos al lugar y nos sentamos en la roca a donde se supone que el profeta, después de haber escarpado allí, se sentó para descansar, en el lugar a donde el Señor le puso la espada en la mano y le dijo: esta es la espada del Señor.
Es un lugar para los que vamos ahí, hermanos. Sentimos en verdad que uno no tiene muchas ganas de hablar, sino simplemente de contemplar el lugar, porque uno sabe que ese lugar ha sido un lugar santo por la presencia del Señor, hablando con su siervo el profeta. Fue pues para mí, cuando menos, estos tres lugares de experiencia extraordinaria. Y al saber este es el lugar donde esto sucedió, y donde esto sucedió, y donde aquello sucedió, pudimos saber que es un lugar donde el Señor estuvo para con el profeta conversando. ¿Ustedes recuerdan aquel pasaje a donde dice en Mateo 26, creo que es, cuando el Señor estaba en la cruz? Dice: el velo del templo se rompió en dos de alto abajo, la tierra tembló y las piedras se hendieron. Sube por el hermano Green, porque esas son montañas de rocas todas, hermano. Eso es roca. Son enormes columnas de roca, así tajadas, talladas, cortadas. El hermano Green me dijo que el profeta le había dicho que esas piedras allí se hendieron, se cortaron, se rajaron desde aquel día del Calvario. Es ver esa montaña rocosa, hermano, es estar en la presencia de unas vistas tremendas, y de saber que en esos lugares es un lugar sagrado, de importancia. ¿Saben ustedes que esas montañas las llaman las montañas de la Catalina? Catalina la llaman. No se sabe por qué, pero son nombres, como ustedes ven, son latinos, porque muchos de Arizona, de México, la parte de hasta Nuevo México, Texas, California, en los Estados Unidos, ahí habitaron no solamente mexicanos, sino españoles, y muchos nombres, usted los ven en el mapa, y son nombres de castellano. Entonces, esos nombres de las montañas catalinas son las montañas que llevan ese nombre, y corren así en forma de serpentina por varios kilómetros de distancia. Sobre esas montañas permanece, cuando la ciudad a veces está sin una nubecita, sobre esa montaña usted ve el fenómeno de esas nubes ahí continuamente, haciendo formas de distintas cosas, distintas pirámides, distintas formas toman las nubes en ese lugar. Es un lugar que tiene alguna significación tremenda, porque ¿por qué el Señor no siguió el ministerio con el profeta allá en Jeffersonville, sino que los últimos años de su ministerio, especialmente desde que apareció la nube, desde allí el Señor hizo que el profeta se mudara a ese lugar, y estando allí los acontecimientos más grandes sucedieron. No pude ir a Flagstaff porque necesitaba todo un día de recorrido, 4 horas para ir y 4 horas para regresar dentro de esos lugares por allá, para estar en el lugar exacto donde apareció la nube. El tiempo fue muy corto, por eso no pudimos ir allá, pero quizás, si el tiempo lo permite, vayamos, yo no sé. Eso lo vamos a dejar en las manos del Señor. Catalina es el nombre de esas montañas, y tiene un significado que seguramente nosotros hemos ignorado por mucho tiempo. Hay unas montañas cerca de Jerusalén que tienen unos monasterios que se llaman monasterios de la Catalina, y cerca de esas montañas, al pie de ellas, allá en la Tierra Santa, hay una casa que tienen guardada como una reliquia, que dicen que allí habitó el profeta Elías. Ahora ven el significado. Acá en Tucson también hay un lugar que se llama, que las montañas que se llaman las Catalinas, y al profeta, cuando le buscaron casa para vivir, le hallaron una casa al pie del cerro,
que había sido construida y nunca habitada, y allí habita el profeta. Aparente coincidencia, decimos nosotros, pero sin duda que hay alguna importancia. Tucson es una ciudad que está a poca distancia de otra que llaman Phoenix. Phoenix es la capital de Arizona. Supe estando allí que el profeta había predicado una noche en Phoenix y regresaba en su carro para Tucson, Arizona, a donde él vive, esa misma noche. Y algunos que andaban con él en el carro o en su camioneta, dice que pasó esto con él. Un motorizado lo paró por no sé qué razón y le dijo: ¿a dónde va usted? Él le dijo: voy a Jerusalén. Seriamente, ustedes saben que el profeta no era hombre de jugarse o chancearse así tanto como nosotros. Era, por supuesto, un hombre que le gustaba reírse para, usted sabe, dar lugar a esa tensión, para soltar la tensión de su vida. Pero era un hombre que hablar con la autoridad así, él no le hablaba por juego. ¿A dónde va usted? Él dijo: voy a Jerusalén. El hombre se lo quedó mirando y le dijo: ¿y de dónde viene? Le dijo: de Jericó. Más nada. Los hermanos que estaban adentro sabían que él venía de Phoenix y que iba para Tucson. Así que él llamó a Tucson Jerusalén y a Phoenix lo llamó Jericó. Y dicen que él acababa de venir de un culto y sentían que la unción todavía estaba sobre él. ¿Me entienden? Esa es la razón por la cual ahora hay una inmigración hacia Tucson. Y muchas familias, hermanos, están yendo a Tucson porque no saben qué va a pasar allí. ¿Ves? Además de eso, en el libro de los mormones y en el libro de los adventistas, aún desde el siglo pasado y de este siglo, hay escritos proféticos en esos libros que dicen que desde Tucson se iba a levantar un profeta, que allí iba a morar un profeta y que ese lugar iba a ser como una Jerusalén. Así que por eso gente que no está en el mensaje pero que recuerda esa profecía se están mudando para Tucson. Algún significado tiene. Amén. Bueno, menciono estas cosas porque están dentro de las cosas que hemos sabido. De allí, como era el propósito de los hermanos, salimos una noche, la noche del miércoles, como a las 8, miércoles de la otra semana. Salimos como a las 8 de la noche en carro, el hermano Green y yo, salimos hacia California. Y pasamos la noche después de viajar, es decir, llegamos en la madrugada, y el hermano Green se quedó a propósito en la ciudad de Yuma. ¿Cuántos recuerdan lo que significa Yuma? Yuma es la ciudad a donde el profeta predicó el mensaje del rapto. ¿Saben ustedes que llegamos ahí en la madrugada para descansar unas horas y luego seguir viaje la otro día por la mañana hacia Los Ángeles y hacia Visalia, el lugar a donde yo iba a ir? Ahí nos llegamos esa noche y el hermano se quedó en lo que llaman un motel que se llama el Holiday Inn. Entramos allí y nomás llegamos, el hermano Green me dijo: venga para que vea el lugar a donde el profeta predicó el mensaje del rapto. Entonces él llegó allí, usted sabe, abriendo las puertas del enorme auditorio, que lo usan para comedor, pero también para auditorio. Y él vio el lugar y dijo: bueno, ¿y qué pasa aquí? Y volvió a abrir por acá y dijo: bueno, ¿y qué pasa? Él vio que la pieza que él veía grande estaba como por la mitad nada más y la otra estaba muy rara. Él entonces le preguntó a una de las señoras que atendía ahí: señora, ¿y este no era un salón grande que había aquí? Le dijo: sí, era un salón grande, pero desde hace algún tiempo lo hemos
dividido en dos. Ahora esto quedó un salón grande y esto aquí es ahora el bar. Y el hermano Green me llevó al lugar a donde estaba el profeta parado, y en ese lugar está ahora el mostrador del bar. ¿Se dan cuenta de lo que le estoy diciendo? Eso es extraordinario, hermano. Uno procura honrar al conocer los lugares, pero mire lo que el mundo hizo con el lugar a donde él predicó el mensaje final y de mayor importancia quizás para la novia, el mensaje del rapto. Dormimos ahí esa noche o esa madrugada y salimos el otro día hacia Los Ángeles, y llegamos allá pasado la hora del mediodía, quizás como a las 3, calculo 3 a 4 de la tarde, creo yo. Estuvimos allí, o quizás un poco más temprano, estuvimos allí en Los Ángeles, y tan pronto pisamos ese lugar, hermano, no podemos menos que confesar que sentimos el impacto de lo que sabemos que va a suceder. Los Ángeles es una ciudad ahora que se ha hecho más grande que Nueva York. Tiene 14 millones de habitantes, más que todo lo que tiene Venezuela. Se ha extendido, no tanto en edificios tan grandes, aunque los tiene, pero se ha extendido hacia lugares. No hay límite para la extensión de esa ciudad. 14 millones de habitantes tiene. Y yo estuve en lo que llaman un mercado, donde hay de todas clases, porque allí está un hermano italiano que está en el mensaje, y el hermano pues es de la intimidad del hermano Green, y estuvimos allí un rato con él conversando mientras partíamos para el Visalia, que queda más al norte y hacia el este de California. Y yo quiero decirles, hermanos, que el bullicio de gente, la inmoralidad, lo que pudimos ver apenas en unas horas allí, es algo para estremecerse. La gente tropieza continuamente con usted por la cantidad de gente que hay, especialmente en los lugares así de aglomeración. Pero usted puede sentir el impacto de lo que usted sabe que va a suceder. Yo estaba para decirle, cierto hermano, loco por decirlo en el lenguaje nuestro, loco porque el hermano Green dijera vámonos. Porque una cosa es saber por convicción, tener la convicción de la palabra del profeta y saber que eso va a suceder, y estar pisando un terreno que usted no sabe cuándo se va a hundir. Amén. Y yo estaba contento, hermano, cuando el hermano dijo, bueno, ya es tiempo de irnos, nos despedimos del hermano y su esposa, del negocio donde están, y partimos rumbo para arriba. Y yo, mientras más veía la montaña, porque yo sabía que Visalia quedaba del lado acá de la montaña, en el mismo estado de California, pero yo estaba loco cuando ya empezamos a ver las montañas y a meternos por la vía, saber que estábamos de este lado, del lado de acá. Llegamos a Visalia, a donde está ahí un hermano llamado Marion Phillips, y este hermano es un hombre que creyó en el mensaje, estuvo con el profeta, conversó con él. Es un hombre que tiene lugares de sembradío, hacienda, tiene un lugar importante en la región, no solamente por lo que él posee, sino por lo que poseen algunos a quienes él le administra, especialmente en el asunto de la cosecha. Tienen sembradíos de muchas clases de plantas, especialmente el albaricoque y esas cosas que se usan para envasar. Y ese hermano por muchísimos años ha tenido una cantidad de empleados mexicanos, y él ha sentido un afecto y un amor por ellos. Por eso entonces, sabiendo que él está buscando vender, sabiendo que él está buscando ya para irse, él estuvo hablando y orando a Dios por mucho tiempo que le permitiera
que un hombre pudiera venir para hablarle en el propio idioma castellano a esos hombres que trabajan con él el mensaje de la hora. Y él vio sus deseos cumplidos y no tenía palabras como agradecer al Señor cuando nos vio llegar y cuando sabía pues que podíamos ser instrumentos en las manos de Dios para hablarle a esos mexicanos, de los cuales él me dijo: hermano, forman como parte de mí mismo, los he llegado a amar mucho. Y ese hombre pues, habiendo compartido con ellos y dándoles el pan por el trabajo, cuidándoles, supliéndoles todo lo que puedan necesitar, lo tienen como un padre, como un patrón extraordinario. Él no quiso irse sin darles el pan de vida. Así que por 4 días, hermanos, estuvimos ahí reunidos. El jueves en la noche, el viernes en la noche, el sábado en la noche y el domingo en la tarde, porque yo salí de allá el domingo en la tardecita, ya cerrándose el día. Tuvimos 4 días de reuniones con ellos. Hubo una noche en que esa sala estuvo llena totalmente, más de 70 de esos mexicanos, hombres y mujeres, oyendo la palabra. Atentos, haciendo preguntas después, la inmensa mayoría de ellos sin haber visto la Biblia una vez en su vida. No sabemos por qué el Señor nos llevó allá. Anoche salí momentáneamente a llevar a la nietecita a la casa y en ese justo momento vino una llamada de California y no pude hacer la conexión, así que no sé qué es. Es de California, supe, pero no sé si es el mismo hermano Phillips que me llama para darme alguna noticia, no sé, o si es el hermano de Los Ángeles que me llamó, pero supe, y aunque la llamada quedaron de pasarla, estuve pendiente toda la noche y no vino. Quizás si venga en el día de hoy o esta noche. Pues el hermano Marian Phillips estuvo muy contento y la gente allí oyó mucho la palabra del Señor, muy atento. Oramos por enfermos y le dimos el mensaje de la palabra en la confianza de que Dios, que nos hizo llegar hasta allá, 5,000 millas, 8,000 kilómetros para llegar desde aquí hasta allá. Este fue uno de los viajes más largos míos en toda la trayectoria. 8,000 kilómetros solamente de aquí a Visalia, y de Visalia para acá otros 8,000 kilómetros. Así que estuve dando brincos y saltos por 16,000 kilómetros aproximadamente en estos 21 días. El trayecto, sin embargo, no fue cansón tanto. Sí, el tiempo dedicado a esos hermanos de hablarles de la palabra nos pareció que fue una gran bendición del Señor. El domingo en las horas de la tarde regresamos a Los Ángeles para tomar el avión. Salimos en avión de Visalia. Después de 1 o 2 pausas llegamos a Los Ángeles en la nochecita y estábamos en el aeropuerto ahí sin movernos hasta tomar el transbordo unas 2 horas después para venir hacia Tucson. Llegamos a Tucson, o llegué a Tucson alrededor de las 2 de la madrugada del lunes, viajando toda la noche en avión. El trayecto es bastante largo, de Visalia a Los Ángeles a San Diego, bajando por el Pacífico, de San Diego luego a Phoenix y otros 2 lugares más para llegar finalmente a Tucson. Así que a las 2 de la madrugada estaba el hermano Green esperándome ahí para llevarme otra vez a casa. Y allí, luego de unos días más, nos preparamos para viajar hacia Jeffersonville. El hermano Billy Paul, el hijo del profeta, en mucho tiempo pasado su papá le dijo: hijo, si alguna vez quieres saber la hora y el día en que estamos viviendo, pon las cintas que has oído sobre el profeta Daniel. Son 3 cintas que 3 mensajes que el profeta predicó. Las instrucciones de Gabriel a Daniel, el ángel Gabriel a Daniel, el propósito séptuple de su mensaje y las 70 semanas de Daniel. Esos 3 mensajes los tenía el joven allá, y en meses pasados él sintió el deseo de poner esas 3 cintas. Nada se sabía ni se pensaba de la guerra con Israel. Sin embargo, él entonces sintió el deseo de poner esas cintas y le dijo que sepamos únicamente al hermano Libel que la próxima reunión él iba a poner 3 cintas. Entonces el hermano Libel, él es muy, usted sabe, de mucho de la confianza, y le preguntó
Y este joven le dijo al hermano líder que pensaba poner esas 3 cintas. La fecha que fijaron, ustedes saben, fueron los días estos pasados, el domingo pasado, sábado, domingo en la mañana y domingo en la noche de la semana pasada. Entonces el hermano fijó esa fecha para tener esas reuniones y para tener esas 3 cintas. ¿Cuál no fue su sorpresa? Al darse cuenta como el 5 de junio hasta el 10 los acontecimientos de Israel. Entonces él sintió más que nunca que era de Dios poner esa cinta y mandó a regar la voz que la cinta que iba a poner eran esas 3. Por supuesto, muchos sabiendo que esas cintas, ya él había dicho que iba a poner una cinta pero sin saber qué eran, al decirle que eran esas 3 cintas las que él iba a poner, hermano, la gente llovió como usted no se imagina para esa reunión. Salimos entonces para esas reuniones, nos fuimos en un autobús que contratamos, 30 y pico de personas en un autobús de esos grandes que ellos tienen allá en el norte, con aire acondicionado. Tuvimos 36 horas viajando, pasando cerca de 6 o 7 diferentes estados. En mi viaje pasamos exactamente por la carretera y el lugar del accidente. El hermano Green nos mostró, él nos decía mientras iba en el autobús, que el hermano Branham y su hijo, no había lugar y rincón de todos los Estados Unidos que ellos no conocían, las carreteras y todo, porque el profeta, él recibió de Dios palabra que le dijo que viajara muy poco en avión. Entonces él tomó simplemente el consejo de Dios que se lo dio, y la mayor parte de sus viajes en tierra eran por carro. Entonces no había lugar y rincón que ellos no conocían, hermano. Entonces hubo un lugar como de una encrucijada, y entonces ellos sabían el camino. Dice el hermano Green, en esta encrucijada el paso a la izquierda era la vía hacia seguir hacia allá, porque iban hacia Jeffersonville. El paso era hacia la izquierda, y Billy Paul, que iba adelante, cogió el camino para allá. Pero después de un rato se dio cuenta que su papá no lo seguía y resolvió esperarlo. El hermano Branham, en vez de haber cruzado momentáneamente esas cosas que permite Dios, siguió recto. Cuando se dio cuenta que había errado el camino, se regresó. Y cuando regresó y tomó, perdió cerca de 2 o más minutos en el trayecto. Eso era todo lo necesario para que aquel carro se encontrara con él y hubiese el choque. ¿Usted me entiende? El hermano Green dice, hubiera sido imposible humanamente si él hubiera seguido con su hijo detrás como todo el trayecto. Ese carro no lo hubiera chocado, porque ya ese carro estuviera fuera en otra carretera. ¿Me entiendes? Así que ese regreso de él y entonces seguir con él, ya cuando Billy lo vio, pues entonces siguió en la marcha otra vez. Fue cuando eso que sucedió el accidente. Andando en el autobús, yo tomé una fotografía del lugar de la carretera que se ve clara así. En algún tiempo se la voy a mostrar. Así que pasamos unas 36 horas, llegamos a Louisville como al mediodía, aproximadamente al mediodía, un poquito después. Y esa misma noche del sábado, estábamos en el culto. Hermanos, hubo una cantidad de gente y de vehículos como nunca antes habíamos visto. Yo siempre me las arreglaba para estar en alguna de las sillas adelante, en un segundo lugar ahí. ¿Ustedes saben dónde tuve que oír el culto? Detrás del bautisterio. Sentado en el bautisterio, y dije yo, por algo me sirvió, porque me recordé que ahí en el bautisterio el Señor había permitido que yo me bautizara en el nombre del Señor Jesucristo. Sin embargo, allí tuve que oír los 3 cultos, hermanos, porque no pude hallar lugar para meterme de la cantidad de gente. El segundo culto, el domingo en la mañana, anunciaron bautismos, y entonces empezaron a llenar el bautisterio. Entonces tuve que buscar lugar para donde meterme. Entonces, un hermano que andaba conmigo, que fue compañero de pieza en el hotel mientras estábamos allí, halló un lugarcito
y sentados en el suelo, en un rincón, verbo y gracia como así, pero en la piececita donde el profeta se reunía con las gentes antes de entrar al culto, ahí sentadito en la esquina, ahí en el suelo, oí mi mensaje. Pero ahí estaba contento de poderlo hacer, porque afuera tuvieron que poner un aparato de radio, como lo han hecho en otras ocasiones, para que los que no podían entrar con sus radiecitos portátiles o en sus carros, oían afuera el mensaje, porque fue lleno. Parece, hermanos, de la providencia de Dios, lo que sucedió con Israel y la providencia de estas cintas puestas en este tiempo, hizo un impacto tan tremendo en el pueblo que hubo gente como nunca hubo. Algunos hermanos, como el hermano Shepard y otros más que viven allí, dicen: hermanos, solamente en ocasiones extraordinarias, cuando el profeta estaba aquí, se vio tanta gente. Ustedes saben, el tabernáculo está en todo el centro del terreno, y todo alrededor, exceptuando el frente, a la derecha, a la izquierda y la parte de atrás, hay lugar para estacionar decenas de carros. Pues, hermanos, no cabía un carro más. Fue extraordinario. Y en los mensajes, hermanos, no obstante que lo habíamos oído por fin, pero unos hermanos se propusieron a copiarlo, y entonces nosotros podíamos, con una copia del mensaje en la mano, seguirle el mensaje del profeta. Produjo un impacto tremendo. Mientras él predicaba por la cinta, nosotros podíamos seguir. Puede tener un efecto doble. Pudimos ver algunas cosas que son verdaderamente alarmantes. Le decía al hermano Bermúdez ayer, cuando conversábamos un poco, que yo bosquejé en gran parte el mensaje de las 70 semanas de Daniel, y aquí lo tengo en este folleto ahora, pero por alguna razón yo no pude terminar bosquejar ese mensaje del profeta. Simplemente Dios no quiso que yo hablara sobre eso antes, sino ahora. Y en el curso de esta semana, Dios mediante, vamos a ver las cosas como Dios nos muestra por eso, las grandes verdades. Sentimos que fue providencia de Dios que no permitiera que escribiéramos ni dijéramos nada de eso hasta ahora. Ya tengo la mayor parte del bosqueo, quizás el domingo entrante en la providencia de Dios podamos hablar. Pues, hermanos, las cintas y la oportunidad fue maravillosa. La gente allí estaba verdaderamente impresionada, y había que ver cómo gente de los que tenían pequeñas discordias, cosas pequeñas y diferentes, la impresión ha sido tan tremenda en el pueblo del Señor, que comenzando con el hermano Billy Paul desde el púlpito, dijo: hermanos, si yo tengo alguna cosa que le he hecho a algún hermano aquí en esta congregación, yo quiero saberla, porque yo desde aquí, de este lugar, quiero pedir perdón por cualquier falta que le haya cometido. Yo quisiera aprovechar la oportunidad para decir a cualquier hermano a través de esta cinta que me oye aquí en el auditorio, la misma cosa en esta hora. No me guarde nada si usted se siente ofendido de mí. No digo ofensa por la palabra, porque por la palabra, si usted se ha ofendido, quedará ofendido para toda la vida. Pero si usted siente que personalmente alguna cosa yo le he hecho, yo quisiera saberlo, porque yo no desearía en esta hora saber que hay algún hermano o hermana que sepa o puede decir: yo le he hecho tal cosa personalmente. Así que, a hermano y hermana, este es el tiempo para ver que todo quede arreglado. Yo no sé si tendremos más oportunidad. Los hermanos ahí, unos con otros, abrazándose y diciendo: hermanos, si alguna cosa hay, perdóneme, porque se sabe, las cosas que sabemos que están aconteciendo y han acontecido y van a acontecer, son cosas que nos prueban que estamos a las puertas. Amén. Después de los 3 cultos, vimos al hermano Candelario. Ustedes saben que tuvimos planes de venir a Puerto Rico, porque supimos allá en Tucson, en una llamada telefónica que hablamos con el hermano Candelario, que se había fracturado o lujado una pierna seriamente. Y así fue. La pierna izquierda en una caída, pues la parte de abajo, el tobillo, todo eso quedó por magullado de una caída, un golpe que llevó.
y tuvo que estar enyesado, y el médico dijo que estaría muchas semanas enyesado. Pero llegó a los días de esta reunión y él también sintió como águila que debía levantar las alas y volar, y él dijo: lo que soy yo voy de cualquier manera. Entonces llamó a su hijo y pasó no sé cuántas horas cortándole el yeso, y se quitó el yeso, porque él iba a llamar al médico. Mejor dicho, él llamó al médico y le dijo al doctor: mire, o llamó al doctor para decirle que él tenía que ir allá y que quería quitarse el yeso, que si podía hacerlo. Y esa cosa que pasa en el médico no estaba allí. El médico había salido para los Estados Unidos, creo que fue que me dijo. Entonces él vino y le llamó a su hijo y le dijo que le echara cuchillo, y no sé cómo, con cuchillo y cegueta, usted sabe cómo es duro el yeso para quitar, pues se quitó el yeso, empezó a probar, y por allá probó ese pie caminando más que otra cosa. Yo creo firmemente que el Señor hizo un milagro, hermano, porque después de mucho caminar sentí un poquito el cansancio, pero hermano, mire, caminó con nosotros por aquí, por allá, muchísimo. Nos encontramos con otro hermano allí de Houston, con quien el hermano que me hospedó la noche que salí de aquí quiso que yo tuviera conexión con él. Un hermano llamado Guajardo, de familia mexicana, y que vive en Houston, Texas. Allí nos encontramos y tuvimos bastante tiempo juntos como latinos, conversando bastante. Ahí volvimos a ver muchas de las caras que ya habíamos conocido: la esposa del profeta, y a Sara, y a Becky con su esposo, que aunque no ha salido del ejército, pero ya en estos días ha estado por allá. Fuimos conversando con el hermano Billy Paul, y tuvimos pues oportunidad de estar con esos hermanos. Luego de allí, el lunes, antes de salir, salimos el lunes como a las 4:30 de la tarde. Antes de salir, estuvimos en el entierro de la niñita del hermano Billy Paul. Nació con algunas complicaciones y no más pudo vivir 7 días. Pensaban enterrarla sobre la tumba del profeta, pero el tamaño de la tumba y ciertas cosas no le iba a dar capacidad, porque allá no amontonan las tumbas como nosotros, que le echan tierra arriba y queda amontonada arriba. No, la tierra queda ras y sembrada de grama, y lo que le ponen es simplemente una columna de piedra o de mármol donde está el nombre o alguna cosa. El profeta tiene una columna con un águila con las alas abiertas. Entonces no se pudo enterrar allí, pero se enterró unos pocos metros allí cerca. Y el entierro pues fue en la tardecita, ya como después de las 12, como a la 1:30, después de tener el culto en la iglesia, el funeral, después se enterró allí. Y como a la mitad de la tarde, ya en la tardecita, entonces emprendimos viaje de Jeffersonville para Nueva York. Estuvimos allí con el hermano Candelario, visitando a algunos hermanos, visitando al hermano Coleman, el hermano Hunt, y estuvimos con el hermano Martínez, cuya fotografía algunos de ustedes ya han visto ya, que tiene su iglesita en Manhattan. Ahí estuvimos el 5, predicando en su iglesia el miércoles. Estuvimos allí, los hermanos del Bronx, una parte de ellos vinieron, y tuvimos un culto allí, hablando de las cosas que el Señor en estos días ha estado haciendo. Los hermanos están muy contentos, y sabemos pues que todos estamos esperando que algo suceda en estos cortos días que están por delante. Sin duda que nuestro viaje fue una bendición, por todas estas cosas en las cuales pudimos hacer contacto con estos hermanos y pesar el ambiente y la situación, darnos cuenta, hermanos, que las interpretaciones siguen, las falsas interpretaciones, las ideas de los caballos blancos y de los Elías que existen, y de los Moisés, y de los que están esperando el segundo mensajero, el segundo testigo, una serie de cosas. Esa visión de la carpa, que es una visión que no se entiende porque no se sabe qué fue lo que el profeta quiso decir, y como aparentemente pues es una carpa literal, tiene confundida a muchas personas allá. Sin embargo, los que son de la novia, los hermanos que en verdad saben lo que la palabra dice
y que están esperando más que cualquier evento de eso, están esperando la resurrección. Los hermanos están allí en la confianza de que cualquier momento lo que el Señor ha prometido va a suceder. Ha sido para nosotros este viaje uno de los más importantes, especialmente por las coincidencias de lo que ha sucedido en estos últimos días con las cintas que se pusieron y los acontecimientos actuales. No podemos dudar, hermanos, que estamos en un tiempo de sumo peligro, un tiempo inminente para los acontecimientos más grandes. Yo quiero entrar dentro de poco en estos acontecimientos y eventos para eslabonarlos, para que nos demos cuenta de cuán cerca estamos. Yo creo que este viaje nos ha mostrado que en verdad estamos pisando el umbral del acontecimiento final, que será para nosotros el más grande de los descansos. Porque por dentro, como decía Pablo, gemimos dentro de nosotros mismos, deseando que la redención. La tierra gime, todo está sintiendo el gemir, y nosotros más que todo estamos sintiendo el gemido dentro de nosotros mismos, queriendo ver que se manifieste lo que Dios nos ha dicho como cierto a través de la boca de su siervo el profeta. Y si algunos estamos en verdad esperando que estas cosas acontezcan, tienen que ser los que están en este mensaje, que saben que el profeta habló verdad. Saben ustedes que visité la casa del profeta, fui a su propia casa, tomé fotografía de las puertas talladas en madera, pude ver la casa propia por dentro, y sobre todo pude llegar hasta la puerta de la entrada a su lugar de oración. Pero por un pequeño descuido o olvido del hermano Green y del hermano Billy Paul, él no pudo obtener la llave para entrar allí. O sea, el lugar que le fue hecho y construido especialmente anexo a la casa por los hermanos allí, que era el lugar secreto de la oración. Pero fue muy significativo y yo hice las preguntas de qué significado tenía. La puerta de afuera está labrada de madera, y en la parte central de la puerta está un enorme águila. Tiene otros simbolismos como lo que nosotros llamamos cardones, ¿ves? Esa matica que ustedes saben que nace tanto en los lugares secos, los lugares áridos, y tiene otros dibujitos, pero está ese enorme águila con las alas semiabiertas así, mirándose así de perfil. Y lo más significado para mí fue que debajo de esa águila, antes de partir a otro cuadro más dentro de la misma puerta, estaba escrito en legítimo y buen español: nido de águila. Muy curioso, porque pudo haber estado escrito en inglés, pero estaba escrito en auténtico español: nido de águila. Verdaderamente ese era el nido del águila. Amén. Ustedes saben que yo le pregunté a algunos hermanos, el hermano Green no supo decirme por qué estaba allí, y le causó curiosidad verdaderamente por qué eso allí. Supe por un hermano que así había sido el deseo del profeta. Detrás de la puerta principal de la entrada, en la puerta del frente, está muy tallada con muchas cositas allí típicas del lugar y muchos animales, pero de la parte de adentro hay en la misma madera está tallada la comisión del profeta. Ahora fíjese usted, nosotros siempre hemos dicho, porque él mismo lo dice así en una cinta que tengo grabada en su testimonio, que la vamos a oír porque está interpretada en español, predicada en Puerto Rico. Él dice: cuando la columna bajó, le dijo el Señor que como Juan el Bautista había sido el precursor de su primera venida, así su mensaje iba a ser precursor de su segunda. Ustedes saben lo que está escrito por detrás de la puerta. Dice: como Juan el Bautista fue el precursor de mi primera venida, así tú serás precursor de mi segunda venida. Por supuesto, nos pareciera que hubiese alguna, como digamos, alguna contradicción, pero ahora pese esto, puede haber mensaje
sin mensajero? ¿Puede haber mensajero auténtico sin un mensaje? Amén. Usted recuerda que muchas veces en el pasado diciendo que usted no puede separar el mensaje del mensajero y no puede separar el mensajero de su mensaje. Pero eso está detrás de la puerta de su casa. No estoy diciendo que el profeta lo mandó a poner, pero él no dijo nada y ahí está puesta. No se sabe, ahí sí yo no supe de quién fue la idea, pero detrás de la puerta, detrás ahí está escrito y está un simbolismo allí y está, como Juan el Bautista fue el precursor de mi primera venida, así tú serás el precursor de mi segunda venida. ¿Por qué dudarlo? Amén. Así que no hay ninguna contradicción allí, sino que no olvide, usted no puede separar el mensaje del mensajero, ni puede separar el genuino mensajero de su mensaje. Entonces, antes de cerrar esta primera parte de la cinta, quisiera decirles pues que todo este viaje ha sido una bendición y que sin duda lo que ahora vamos a decir enseguida son cosas que nos deben poner a meditar seriamente, porque tienen perfecta conexión con las cintas, con los acontecimientos. ¿Cuánto me entienden? ¿Ve? Estas cintas había de ponerlas este hermano, pero ¿por qué Dios no permitió que las pusiera antes, sino exactamente en esta fecha? ¿Por qué después de proponer en su corazón tenerlas y ser esas 3 cintas las que iba a poner y habérselas confesado el hermano Liebel, resulta la guerra israelí con estos acontecimientos? Cuando luego entonces él hace conocer a todo el mundo o a toda la gente que iban a tener estas reuniones con esas 3 cintas, entonces hermanos se formó la buena, porque todo el mundo vino como mejor pudo y ese tabernáculo estaba repleto. El domingo en la mañana cuando él predicaba, o mejor dicho, cuando él comenzó la primera cinta que se predicó el sábado en la noche, parecía que él estaba ahí, hermano, porque las paredes estaban llenas de gente parada, y él se paró y dijo: hermanos, cuánto lamento, vemos aquí el tabernáculo lleno y estos hermanos parados aquí alrededor de las paredes. Parecía que estaba allí, y fueron mensajes predicados creo que en el año 60 o 61. Así que este acontecimiento de estos mensajes, a la luz de lo que ha sucedido, es lo que quiero ahora entrar, y por lo cual voy a pedirles ahora suma atención. ¿Dicen amén, hermanos? Gloria a Dios.